El pasaporte para entrar en el reino de la divina voluntad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 29, capítulo 27, párrafo 3. Tú debes saber, hija mía, que el pasaporte para entrar en mi reino es la voluntad resuelta de no hacer jamás la propia voluntad, incluso a costo de la propia vida y cualquier sacrificio. Este acto decidido y verdadero es como la firma que pone sobre el pasaporte para partir al reino de mi divina voluntad. Y mientras la criatura firma para partir, Dios firma para recibirla. Esta última tendrá tanto valor que todo el cielo irá a su encuentro para recibirla en el reino del fiat divino en el cual ellos viven, y serán todo ojo sobre esta criatura que desde la tierra tiene por vida y por reino la misma voluntad que ellos tienen en el cielo. Pero no basta el pasaporte, sino se debe estudiar la lengua, los modos, las costumbres de este reino divino. Y estos son los conocimientos, las prerrogativas, las bellezas, el valor que contiene mi voluntad. De otra manera estaría como extranjera, no tomaría amor ni sería amada. Si no se sacrifica en estudiar para poder hablar con este mismo lenguaje y no se adapta a las costumbres de aquellos que viven en este reino tan santo, vivirá aislada, porque no entendiéndola apartarán, y el aislamiento no hace feliz a ninguno. Además, se necesita pasar del estudio a la práctica de lo que se ha aprendido. Y después de una larga práctica, al final viene declarada ciudadana del reino de mi divina voluntad. Y entonces disfrutará todas las felicidades que hay en un reino tan santo. Es más, serán propiedad suya y adquirirá el derecho de vivir en él como en su patria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Lucas 9, 23. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Sacrificarse en cada instante, en cada acto, en el mismo bien que se quiere hacer por toda la vida, sin jamás dar vida a la propia voluntad. Es tan grande este sacrificio que Dios no puede pedir nada más de la criatura. Del libro La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad, día 5. Ahora, escúchame, hija querida. En cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano
y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su Creador, cómo la criatura con su querer humano toda es oscilante, es débil, inconstante, desordenada. Y esto porque Dios al crearla la había creado unida, como en naturaleza con su voluntad divina, de modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Oh, cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad, y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios inocente, y con hacer su voluntad, en cuántos males no se arrojó él y a todas las generaciones. Por eso tu mamá, presa de terror, y más por el amor hacia mi Creador, juré no hacer jamás mi voluntad, y para estar más segura y testificar mayormente mi sacrificio a aquel que tantos mares me había dado de gracias y privilegios, tomé esta mi voluntad humana y la até a los pies del trono divino en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando no servirme jamás, aun por un solo instante de mi vida, de mi voluntad, sino siempre de la de Dios. Hija mía, tal vez a ti no te parezca grande mi sacrificio de vivir sin mi voluntad, pero yo te digo que no hay sacrificio semejante al mío. Más bien, todos los otros sacrificios de toda la historia del mundo se pueden llamar sombras comparados al mío. Sacrificarse un día, ahora sí y ahora no, es fácil, pero sacrificarse en cada instante, en cada acto, en el mismo bien que se quiere hacer, por toda la vida, sin jamás dar vida a la propia voluntad, es el sacrificio de los sacrificios y el testimonio más grande que puede ofrecerse y el amor más puro, cribado por la misma voluntad divina que puede ofrecerse a nuestro Creador. Es tan grande este sacrificio que Dios no puede pedir nada más de la criatura, ni ella puede encontrar cómo puede sacrificarse más por su Creador. Lucas 9, 22. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte, y que resucite al tercer día. Para que la redención fuera completa, Jesús debía sufrir la injusticia, el odio y las burlas. Y como la divinidad era incapaz de darle estas penas, el último de sus días sufrió la pasión por parte de las criaturas. Estaba pensando en la pasión de mi siempre amable Jesús, especialmente cuando se encontró bajo la tempestad de los flagelos, y pensaba entre mí, ¿cuándo Jesús pudo sufrir más? ¿En las penas que la divinidad le había hecho sufrir en todo el curso de su vida? ¿O bien
en el último día en las que le dieron los judíos? Y mi dulce Jesús, con una luz que mandaba a mi inteligencia, me ha dicho: hija mía, las penas que me dio la divinidad superan por mucho las penas que me dieron las criaturas, tanto en la potencia como en la intensidad y multiplicidad y en la duración. Pero no hubo ni injusticia ni odio, sino sumo amor, acuerdo de las tres divinas personas, empeño que yo había tomado sobre de mí de salvar a las almas a costa de sufrir tantas muertes por cuantas criaturas salían a la luz de la creación y que el Padre con sumo amor me había otorgado. En la divinidad no existe, ni puede existir, ni la injusticia ni el odio. Por tanto, era incapaz de hacerme sufrir estas penas. Pero el hombre, con el pecado, había cometido suma injusticia, odio, etc. Y yo, para glorificar al Padre completamente, debía sufrir la injusticia, el odio, las burlas, etc. He aquí por qué el último de mis días mortales sufrí la pasión por parte de las criaturas, donde fueron tantas las injusticias, los odios, las burlas, las venganzas, las humillaciones que me hicieron, que a mi pobre humanidad la convirtieron en el oprobio de todos, hasta tal punto que no parecía que fuera hombre. Me desfiguraron tanto que ellos mismos tenían horror de mirarme. Era la abyección y el desecho de todos, así que podría llamarlos dos pasiones distintas. Las criaturas no me podían dar tantas muertes, ni tantas penas por cuantas criaturas y pecados habrían ellas de cometer. Eran incapaces. Y por eso la divinidad tomó el empeño, pero con sumo amor y de acuerdo entre nosotros. Por otro lado, la divinidad era incapaz de injusticia, etc. Y ahí entraron las criaturas y completé en todo la obra de la redención. Cuánto me cuestan las almas, y es por esto que las amo tanto. Lucas 9, 23. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Nuestra cruz, sufrida en la voluntad de Dios, se hace tan grande como la de Jesús. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 14, capítulo 6, párrafos 1 al 3. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre adorable Jesús se hacía ver en el momento de tomar la cruz para ponerla sobre su santísimo hombro, y me ha dicho: hija mía, cuando recibí la cruz, la miré de arriba a abajo para ver el lugar que tomaba en mi cruz cada alma, y entre tantas miré con más amor y puse atención especial a aquellas que habrían estado resignadas y habrían hecho vida en mi voluntad. Las miré y vi su cruz ancha y larga como la mía, porque mi voluntad suplía a lo que a su cruz le faltaba.
y la alargaba y ensanchaba como la mía. Oh, cómo sobresalía tu cruz larga, larga por tantos años de cama, sufrida solo para cumplir mi voluntad. La mía era solo para cumplir la voluntad de mi Padre Celestial. La tuya para cumplir la mía. Una hacía honor a la otra, y como una y otra contenían la misma medida, se confundían juntas. Ahora, mi voluntad tiene la virtud de ablandar la dureza, de endulzar la amargura, de alargar y ensanchar las cosas pequeñas. Por eso, cuando sentí la cruz sobre mi hombro, sentí también la suavidad, la dulzura de la cruz de las almas que habrían sufrido en mi querer. Ah, mi corazón tuvo un respiro de alivio, y la suavidad de las cruces de ellas hizo adaptar la cruz sobre mi hombro, y se hundió tanto que me hizo una llaga profunda. Y si bien me dio un dolor acerbo, sentí al mismo tiempo la suavidad y la dulzura de las almas que habrían sufrido en mi querer. Y como mi voluntad es eterna, su sufrir, sus reparaciones, sus actos, corrían en cada gota de mi sangre, corrían en cada llaga, en cada ofensa. Mi querer las hacía encontrarse como presentes a las ofensas pasadas, desde que el primer hombre pecó, a las presentes y a las futuras. Eran propiamente ellas las que me daban nuevamente los derechos de mi querer, y yo, por amor de ellas, decretaba la redención. Y si los demás toman parte de ella, es por causa de estas que pueden hacerlo. No hay bien que yo conceda, ni en el cielo, ni en la tierra, que no sea por causa de ellas. Lucas 9, 24. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. La santidad en el querer divino debe ser un acto continuado. Dios va buscando almas que quieran vivir en la divina voluntad para poner en sus brazos a todas las almas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 17, capítulo 6, párrafos 1 al 3. Esta mañana mi dulce Jesús se hacía ver en mi interior en acto de extender los brazos en forma de cruz, y yo quedaba extendida junto con él. Después me ha dicho: hija mía, el último acto de mi vida fue el extenderme sobre la cruz y permanecer ahí hasta que morí con los brazos abiertos, sin poderme mover ni oponerme a lo que querían hacerme. Yo era el verdadero retrato, la viva imagen de quien vive, no de voluntad humana, sino divina. Aquel no poder moverme, ni poder oponerme, ese haber perdido todo derecho sobre mí, la tensión horrible de mis brazos, cuántas cosas decían. Y mientras yo perdía los derechos, los demás hacían adquisición de mi vida.
El primer derecho fue de la voluntad suprema, que haciendo uso de su inmensidad y omnividencia, tomaba todas las almas inocentes y pecadoras, buenas y santas, y me las ponía en los brazos extendidos, a fin de que las llevara al cielo. Y yo no rechacé a ninguno. Así que en mis brazos la voluntad divina dio lugar a todos. Ahora, como la voluntad suprema es un acto continuado, nunca interrumpido, y lo que hace una vez no deja nunca de hacerlo, y si bien mi humanidad está en el cielo y no está sujeta a sufrir, va buscando almas que no se muevan en la voluntad humana, sino en la divina, que no se opongan a nada, que pierdan todo derecho propio, a fin de que, quedando todo derecho en poder de la divina voluntad, continúe su acto de poner en los brazos de quien se presta a extenderse en mi querer a todas las almas, pecadores y santos, inocentes y malos, a fin de que repita y continúe lo que hicieron mis brazos extendidos en cruz. He aquí por qué me he extendido dentro de ti, para que la suprema voluntad continúe su acto de traerme a todos a mis brazos. La santidad no está formada por un solo acto, sino por muchos actos unidos juntos. Un solo acto no forma ni santidad ni perversidad, porque faltando la continuidad de los actos, faltan los colores y las vivas tintas de la santidad. Y faltando estos, no se puede dar un peso y un valor justo ni de la santidad ni de la perversidad. Así que lo que hace refulgir y pone el sello a la santidad son los actos buenos continuados. Nadie puede decir que es rico porque posee una moneda, sino quien posee propiedades extensas, villas, palacios, etcétera, etcétera. Así es de la santidad, y si la santidad tiene necesidad de tantos actos buenos, sacrificios, heroísmo, pero puede estar sujeta a vacíos, a intervalos. La santidad en mi querer no está sujeta a fases intermitentes, sino que debe asociarse al acto continuado del querer eterno que jamás se detiene, sino que siempre está obrante, siempre triunfante, que siempre ama y jamás se detiene. Así que la santidad en mi querer pone en el alma el sello del obrar de su Creador. ¿Cuál es su amor continuo? La conservación continua de todas las cosas por Él creadas. Jamás se cambia y es inmutable. Quien está sujeto a cambiarse pertenece a la tierra y no al cielo. El cambiarse es de la voluntad humana, no de la divina. Interrumpir el bien es de la criatura, no del Creador. Todo eso sería deshonroso a la santidad del vivir en mi querer, porque ella contiene la divisa, la imagen de la santidad de su Creador. Por eso, sea atenta, deja todos los derechos a la voluntad suprema, y yo iré formando en ti la santidad del vivir en mi querer.
Lucas 9, 23. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día, y me siga. Reparemos en María a Jesús, por quienes no llevan con resignación su propia cruz. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 18. Pacientísimo Jesús mío, veo que ya das los primeros pasos bajo el peso enorme de la cruz. Uno mis pasos a los tuyos, y cuando tú, por la debilidad, desangrado y vacilante estés por caer, a tu lado estaré yo para sostenerte, y pondré mis hombros bajo la cruz para compartir contigo su peso. No me desdeñes, acéptame cual fiel compañero tuyo. Oh Jesús, me miras y veo que reparas por quienes no llevan con resignación su propia cruz, sino que reniegan, se irritan, se suicidan y cometen homicidios. Y tú pides para todos resignación y amor a la propia cruz. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.